Bueno, gracias por la introducción, Gustavo. Yo quisiera ser un poco modesto sobre los objetivos, digamos, de lo que puedo llegar a exponer. Eh, la verdad es que la propuesta de conversar sobre los principios sobre los principios de la arquitectura y su condición contemporánea, digamos, es un terreno bastante resbaladizo. Eh, yo en general no, ¿cómo puedo decir? No estoy permanentemente en cuestionamiento de este tema, digamos. No tengo la responsabilidad desde hace unos años de liderar una cátedra o algún trabajo de ese tipo en el cual esta cuestión está como uno permanentemente tiene que tener presente y elaborar un discurso al respecto. Entonces, como un poco de sopetón, Gustavo propuso esta charla, o que diera esta charla, inmediatamente pensé cómo podría yo abordar esto. Entonces, de alguna manera lo que siempre tendemos a hacer los arquitectos es apoyarnos en la experiencia de lo que estamos haciendo. Gran parte de la charla va a consistir en que yo les cuente la experiencia de un proyecto en el cual participé. Ni siquiera podría decir que soy el autor original del proyecto, pero en el cual, digamos, estuve involucrado de una manera que podría decirse que forma parte del pensamiento que llevó a la ejecución de ese proyecto. Eh, no quiero entrar demasiado en las cuestiones como teóricas del tema de los principios, y agradecí una conversación muy rápida, porque esta charla de alguna manera también se arregló por WhatsApp, es decir, convinimos que iba a haber una charla de alguna manera por intercambios por WhatsApp, esa especie de modo de comunidad que tenemos en este momento, que tiene un número de caracteres, digamos, los intercambios son en un número de caracteres, son esporádicos y hay que esperar el mensaje, etcétera. Es decir, hay una especie de inmediatez por un lado, pero por otro lado una seccionamiento de la información. Luego tuvimos una charla muy breve en el café de la facultad con Gustavo, y Gustavo sugirió la tríada, o sea, que tenía en la cabeza la tríada vitruviana, lo cual agradecí porque de alguna manera me envió a partir de un punto, ¿no? Eh, Antes de entrar en Vitruvio, yo recuerdo en mis momentos, digamos, de la carrera como estudiante, quizás el texto que tenía que ver con el corpus disciplinario, con la salida de la disciplina, el que recuerdo como más, como que definió de alguna manera una preocupación sobre esto, es la introducción de Manfredo Tafuri a su volumen de arquitectura contemporánea, ¿no? Donde con un discurso, digamos, en clave marxista, donde su interés es básicamente sobre la definición del trabajo intelectual del arquitecto, eh, plantea el problema de la identidad de la disciplina y su estabilidad o no. En aquel momento era una especie de llamado de atención sobre con qué dialogaba la arquitectura y su intención de reclamar lo que en el caso de él señalaba reclamar un rol de trabajo organizador de la construcción del hábitat humano, digamos, del lugar que habita el hombre, eh, y en el caso de él con una agenda política, digamos, lo plantea en relación a todo aquello que comanda la construcción del hábitat, que no está en manos de los valores que de alguna manera había establecido la arquitectura. Bueno, el asunto es que transcurrido, no sé, no quiero hacer la cuenta, pero 30 años de aquello, no estamos muy distintos respecto a eso. La disciplina no ha desaparecido, no ha dejado de tener una relevancia, y yo me alejo ahí de una lectura marxista de las cosas, es decir, la disciplina sigue trabajando, sigue ocupándose de determinadas cosas y sigue haciendo falta construir. Entonces,
y haciendo falta construir, hay una inserción del trabajo del arquitecto, práctica, concreta, digamos, que con sus crisis y sus dificultades sigue existiendo. Entonces, Vitruvio parece un retorno a un lugar más lejano, pero puede ser útil. A ver, voy a empezar a mostrar, a ver si funciona si funcionan los sistemas el PowerPoint. Espero que el PDF, no le he testeado el PDF. Bien. Les decía, de alguna manera, Gustavo me envió de nuevo a leer a Vitruvio. La única copia que tenía yo de Vitruvio y había leído desde hace 20 años, digamos, era esa copia en inglés. Aquí en esta diapositiva, bueno, encontré una copia en castellano y inicié la búsqueda digamos, de refrescar la memoria sobre esta cuestión de los principios, digamos, vitruvianos, que aunque uno los tiene presentes, esto del firmitas, utilitas y venustas, digamos, ¿no? Es decir, la firmeza, la adecuación utilitaria del proyecto y su belleza, digamos. En general uno no tiene permanentemente presente el contexto en el cual Vitruvio elabora esto, digamos, ¿no? Uno tiene que volver a estas especies de tratados para entender de qué tipo de discurso se trata. En el medio también tenía presente cosas que he estado leyendo últimamente que tienen que ver con esto de los principios y la situación contemporánea de la arquitectura. Después volveré a eso. Como les mencioné, aquel viejo texto de Tafuri que de alguna manera, no sé si los han leído, recomiendo leer. Y este es un libro de un amigo, un libro poco conocido, en el cual de alguna manera participé leyendo su prueba, y que me parece que después voy a hacer algún comentario al final porque de alguna manera vuelve sobre esta cuestión. El hecho es que, a ver, la primera cuestión que uno descubre respecto a esta cuestión de los principios en Vitruvio es que, en primer lugar, está referido en su texto a la arquitectura pública, ¿no? Es decir, hace una descripción de lo que él entiende que son partes de la arquitectura, y ahí comenzamos a ver la contemporaneidad o no de estas categorías o estas elaboraciones acerca de qué se trata la disciplina. En primer lugar, hay una especie de continuidad en el planteo de Vitruvio entre construcción y arquitectura. Es decir, está claro que la arquitectura sirve para construir. Algo que, de alguna manera, plantea un estatuto para la posición del arquitecto y para la posición de la arquitectura que está vinculada al objetivo de construir determinadas cosas. Es decir, de que las cosas se transformen en hechos físicos que están construidos, elaborados, manufacturados, digamos. Y después menciona la nomónica, que quizás es de las cuestiones que plantea Vitruvio la menos contemporánea, porque la ciencia ha desplazado toda su visión cosmológica, digamos. La nomónica es una especie de cosa relacionada con la técnica, pero al mismo tiempo vinculada a los astros, a una situación del hombre en relación al universo, digamos, ¿no? No ha perdido vigencia eso, pero ha adquirido seguramente otras connotaciones. Y la otra es la maquinaria, que en aquel momento, o en el desarrollo luego de los 10 libros, para Vitruvio son aquellas cosas, digamos, aquellas ayudas técnicas con las que se contaba para construir. Luego, en una clasificación de las obras, establece esta especie de división entre las obras públicas y las obras particulares. Llama la atención que hasta las dependencias municipales, digamos, en nuestro país se llaman casi de la misma manera que Vitruvio denominaba esta división de qué se ocupa la arquitectura. Y estos principios de la firmeza, la comunidad de la hermosura, están aplicados a los edificios que él denomina públicos, que los divide entre los edificios de la religión, que son de alguna manera edificios celebratorios,
y los edificios de la comodidad, que tienen que ver con albergar, digamos, eventos públicos, instituciones y eventos públicos. Ahora, hasta aquí, digamos, o hasta este punto, mi sensación respecto a, o mi reacción respecto a refrescar esta cuestión de los principios, es que estas categorías están vigentes, digamos. En todo caso, siguen sirviéndonos para clasificar cuestiones a las cuales nos enfrentamos en la praxis, digamos, ¿no? Y como nos enfrentamos a esas cuestiones en la praxis, en algún sentido también nos enfrentamos a esas cuestiones en la teoría, porque, es decir, reúnen la condición de qué hacer, es decir, reúnen una cierta especificidad de cuál es el terreno reclamado, que en todo caso es el de pensar aquello que se va a construir y a ayudar a que se construya, digamos. Y en algún sentido algunos comparten esta distinción, o me parece lógica esta distinción que hacía recién Gustavo entre principios y valores, digamos, pero de alguna manera estas condiciones de firmeza, utilidad y belleza, de alguna manera son valores asignados a las cosas o asignados a los resultados de lo que debemos ejecutar. El tratado también contiene algunas cosas que es interesante refrescar, digamos, que es de qué se ocupa la arquitectura. Sería interesante, digamos, voy a leer el texto aunque sea aburrido, después dice, la arquitectura es una ciencia adornada de otras muchas disciplinas y conocimientos, por el juicio de las cuales pasan las obras de las otras artes. Es práctica y teórica. La práctica es una continua y expedita frecuentación del uso ejecutada con las manos, sobre la materia correspondiente a lo que se desea formar. Así los arquitectos que sin letras solo procuraron ser prácticos y diestros de manos, no pudieron con sus obras conseguir crédito alguno. Los que se fiaron del solo raciocinio de letras siguieron una sombra de la cosa, no la cosa misma. Pero los que se instruyeron en ambas, como prevenidos de todas armas, consiguieron brevemente y con aplauso lo que se propusieron. Esto es un mensaje a los alumnos casi, un mensaje a la formación en qué identidad podríamos construirnos como hacedores o como pensadores en determinada disciplina. Entonces, en algún sentido no sé si esto define una especie de corpus disciplinar, porque no define los instrumentos todavía, ni es muy explícito acerca de la amplitud o estrechez de los objetos de la disciplina. Uno que trabaja como arquitecto inmediatamente se siente identificado con esta descripción, es decir, con esta necesidad intelectual y activa frente a las cosas, que tiene perfecta vigencia. Es decir, en todo caso, lo que ha cambiado es la amplitud de las agendas, o un poco lo que mencionaba Gustavo, es decir, qué características tiene aquello que hacemos en relación a un mundo actual que se nos presenta y nos obliga a practicar y a teorizar en ciertos términos. Al final volveré un poco sobre eso. Sigo con el texto. Dice, tiene como las demás artes, principalmente la arquitectura, aquellas dos cosas de significado y significante. Significado de la cosa propuesta a tratarse, y significante es la demostración de la cosa con razones científicas. Nuevamente, esto tampoco ha cambiado demasiado. Quizás habría que ver si la traducción esta de significado y significante es fiel es difícil que sea fiel del latín al español de hoy. Noté algunas diferencias en la traducción en inglés y en español que son interesantes, pero no vienen al caso. Pero evidentemente nos enfrentamos a esta cuestión de vincular una serie de reglas científicas o de control científico de lo que realizamos o de control de un conocimiento acumulado acerca de cómo construir, de cuáles son las reglas de sustentabilidad, cuáles son los materiales, cuáles son las cuestiones sociales que debemos atender, que también se nos presentan hoy de una manera científica o cuantitativa en muchos casos, o por lo
lo menos con una pretensión en ese sentido, y la necesidad de transformar eso en la cosa a tratarse, que en todo caso es aquello que tengamos que construir o ordenar de alguna manera para que se transforme en hechos físicamente presentes. Y aquí esto vuelvo a los alumnos, y quizás con esto termino lo pesado de leer este texto. Ya, deberá pues ser ingenioso y aplicado, pues ni el talento sin el estudio, ni este sin aquel pueden formar un artífice perfecto. Será instruido en las... Escuchen esta lista porque, digamos, es en parte la carga de nuestra profesión, digamos. Será instruido en las buenas letras, diestro en el dibujo, hábil en la geometría, inteligente en la óptica, instruido en la aritmética, versado en la historia, filósofo, médico, jurisconsulto y astrólogo. Lo de astrólogo vamos a dejar de lado, aunque en algunos casos, acá con humor, no sería necesario. De modo que es difícil pensar que esto no está vigente. En todo caso, la pregunta es si todo esto nos permite actuar, es decir, nos sirve, en términos de principio, nos sirve como guía para actuar en un plano de ser muy preciso respecto a cómo debemos hacer las cosas, qué cosa es la que debemos hacer y qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Es decir, quizás hay en esto un ethos de algún tipo, es decir, una manera de hacer que ejecutada de acuerdo a lo que se nos presenta como la ciencia, y teniendo las habilidades del dibujo, o sabiendo lo suficiente de geometría y de precisión, podamos producir cosas que tengan o que satisfagan la demanda que se hace de nuestra disciplina. Seguramente digamos, estos enunciados plantean una especie de condición necesaria, no sé si suficiente, es decir, no sé si alcanza con esto eh, para poder guiarnos exactamente. Y en todo caso, yo digamos, lo que puedo, se nos pidió una opinión, entonces, bueno, ningún argentino se niega una opinión, y más si tiene una cuenta de Twitter, o de X ahora. En mi opinión, esto es una especie de texto guía de cómo actuar en la vida o cómo intentar construirse uno como practicante de una disciplina que evidentemente, por lo menos mientras uno tiene trabajo o mientras está, incluso cuando el trabajo consiste en transmitirla, enseñarla o incentivar a gente a asumirla como su tarea, bueno, hay una guía en este caso. Y si no tiene un valor como de axioma, sí seguramente uno se puede sentir identificado con este texto. Este es el índice de los libros, y con esto termino. Y aquí hay algo interesante, que es digamos, esta cosa de que este texto, y si uno mira, no sé, los 10 libros de Alberti, es decir, si vuelve a los tratados del Renacimiento, de alguna manera tienen también esta estructura, es decir, tienen por un lado una, una descripción de los tipos de edificios, es decir, del mundo conocido de los edificios, y ese es el que en todo caso se ha ampliado, como decía Gustavo, para reivindicar una estructuración del territorio o definir una condición de paisaje, etcétera, y al mismo tiempo una serie de reglas acerca de cómo proceder que tienen que ver con las técnicas. Y ahí aparecen cosas muy pedestres, pero no necesariamente simples, como son, es decir, desde la elección de los materiales, el manejo de la luz, etcétera, etcétera. Lo interesante de volver a leer a Vitruvio es que uno descubre en lo que señala como la tarea, es decir, por ejemplo, desde instruir como tarea el elegir la localización, ¿no? Es decir, de cómo elegir, por ejemplo, de la situación de los edificios en orden a las condiciones de los parajes. Eso traducido al día de hoy nos lleva a determinadas decisiones o determinado campo de acción que es absolutamente contemporáneo. Entonces, si bien no están como los corolarios
este dedo que apunta respecto a una tarea a realizar, sí está, digamos, indicando de que es tarea de, o sea, que esta cuestión debe atenderse. En los términos en los que debe atenderse es lo que adquiere en todo caso una condición contemporánea. Entonces, digo, en algún punto es interesante volver a leerlo porque, digamos, la primera respuesta respecto a la vigencia de los principios vitruvianos es que es total, digamos, en algún sentido es total, y a pesar de nuestra permanente sensación de crisis, de pérdida de identidad de la disciplina, cuando uno la practica con angustia, porque en general, como vimos recién, son muchas las responsabilidades, digamos, y son muchos los campos en los cuales uno tiene que tratar de estar atento, son muchos los instrumentos del tablero de trabajo que uno tiene que mirar de manera simultánea. Aún así, digamos, uno se siente identificado con esta reivindicación de principios. Bueno, dicho esto, yo digo, de lo que puedo hablar es mostrar un edificio y tratar en el recorrido de un trabajo de un cierto tamaño en determinadas circunstancias, empezar a reconocer el ejercicio de estas cuestiones de resolver cuestiones de la firmeza, cuestiones de la utilidad y cuestiones de la belleza en algún punto. Quizás de la belleza es de lo que menos hable porque es justamente el terreno más complejo de abordar. Les voy a mostrar este proyecto. Este es un proyecto que en México, al que le dediqué junto con estas personas que figuran aquí, más o menos 10 años de trabajo. Digamos. Estuvimos 10 años trabajando para producir este proyecto. Es un encargo en Monterrey de lo que inicialmente pensábamos que era un museo para celebrar, digamos, los supuestos héroes de un deporte, que es el béisbol de México. Y aquí aparece una primera cosa de principio, digamos, ¿no? Es decir, nunca imaginé yo en mi vida que esto iba a ser una especie de demanda y que yo tenía que asumir, o que teníamos que asumir, esto como un trabajo en algún sentido al que se le asigna un valor de sacralidad. Y ahí empiezan las discusiones de cómo uno se coloca frente a esta condición de una especie de templo a unos héroes deportivos, de una cosa que probablemente incluso uno no cree demasiado en ello, pero seguramente tiene un público y tiene un mecenas que está interesado en promover esta construcción, financiarla, destinar recursos, y evidentemente hay un público dispuesto a consumir esta cuestión. Paso a contar la práctica porque creo que los principios de estos aparecen en la práctica y en todo caso es el punto o el límite dentro del cual puedo yo opinar algo. Digamos, ¿no? El trabajo nos llega yo tengo una relación con el arquitecto autor, una relación de amigos, digamos, y de colegas, hemos trabajado juntos desde hace ya 30 años, hemos hecho algunos proyectos que nunca llegaron a construirse. En el año 93 hicimos un proyecto para la casa del pintor mexicano David Alfaro Siqueiros, que encargado por la hija, que después nunca se construyó. De hecho, se construyó otro proyecto 25 años después, hecho por otro arquitecto. Y este es otro proyecto que hicimos en los años, en la primera década de los 2000, también una academia de béisbol, porque se trataba del mismo cliente. El cliente es un millonario mexicano, una persona importante, dueña por hobby de un equipo de béisbol. Es un personaje que en la Argentina su equivalente en la Argentina sería Constantini, de alguna manera, es un financista y tiene una fundación que hace trabajos de filantropía no solo en el terreno del deporte, sino que ha construido archivos, ha ayudado a rescatar centros históricos de ciudades, trabajo de forestación, tiene una fundación que se ocupa de un montón de cosas filantrópicas de bastante diversas, digamos, incluso de mayor profundidad probablemente que el béisbol.
Eh, la ubicación es la ciudad de Monterrey. La ciudad de Monterrey está en el norte de México, es una ciudad, digamos, es como de alguna manera el San Pablo de México, la ciudad industriosa de México. Aquí les voy a mostrar algo que de alguna manera tiene que ver con lo que están trabajando ustedes, aunque no creo, no, lo que están trabajando los alumnos, no quisiera que sirva de ejemplo, pero es útil mostrarlo. La ciudad de Monterrey es la ciudad industrial, al borde de una sierra, digamos, tiene un centro histórico que no tiene la importancia colonial y arquitectónica de muchos de los centros históricos de México, y es una ciudad con los ojos puestos sobre su burguesía industrial, digamos, sus capitanes de la industria, digamos, que han desarrollado la ciudad, y sobre la frontera con Estados Unidos, de la cual recibe una influencia permanente, es decir, es una ciudad pujante, pero que tiene una referencia cultural con el sur de Estados Unidos y con las ciudades no tradicionales de Estados Unidos, digamos, con Texas, con Nueva México, etcétera, donde, donde el imaginario, digamos, arquitectónico y paisajístico es bastante particular, digamos, o para nosotros lejano de alguna manera culturalmente y en algún sentido distinto que el del México tradicional. Eh, el encargo era en este terreno, que es un parque, es decir, este es el centro histórico se ve la mano, ¿no? ¿Verdad? ¿Se ve? ¿Hola? Sí, se ve. Bien, 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 perdón. Este es el centro, pero por un momento temí que estaba hablando solo. Este es el centro histórico de Monterrey, y esto era, a principios, digamos, del siglo XX, una gran fundidora de acero eh, que aparece en algún sentido, digamos, digamos como inicio de sustitución de la industria pesada en el medio de la Primera Guerra Mundial y al final de la Revolución Mexicana, donde se instala una acería que tiene un ciclo de trabajo que concluye, digamos, su vigencia y su posibilidad económica eh, en la década del 70, con una quiebra producto de las vicisitudes macroeconómicas latinoamericanas que son usuales, ¿no? El asunto es que ese parque, en algún momento la ciudad lo reclama. La ciudad está estructurada de una manera a caballo de este río, un poco como San Pablo también, que tiene la marginal central, que es como uno de el cardo de la ciudad, que tiene montado sobre sí como su sistema viario principal, digamos, su lugar de más conexión, pero que no tiene ningún reclamo de este lugar como espacio público. Es decir, lamentablemente no hay una acción paisajística sobre ese lugar. El parque está a caballo de eso, contaba con un pequeño arroyo, ese arroyo recorría y llegaba hasta el centro de la ciudad, y en el proyecto del parque fue rescatado de una manera, en algún sentido, a lo Disney, digamos, transformado en una especie de hilo de agua cristalina y purificada y cuidada por medios artificiales que producen un lugar bucólico y forestado, en lo que por otro lado es un paisaje bastante desolador, es una ciudad dura, con muy poco espacio verde, con muy poco verde por su régimen climático, y con digamos, su condición más sobresaliente es la presencia de unos cordones montañosos que son muy lindos, digamos, y que tienen una forma bastante particular y que son como referencia permanente en el skyline de la ciudad. Eh, a Daniel, en su momento, el socio, digamos, principal en este trabajo, quien trae el trabajo y quien me convoca en algún momento, o casualmente nos encontramos en este proyecto, eh, le, había habido en México un Salón de la Fama famoso asociado a una marca de cerveza que se desactiva, digamos, y aparece la inquietud de renovar esto porque esto es un deporte que está como en cierta decadencia frente a la competencia respecto a otros deportes. Entonces, bueno, como los capitanes, que además son todos en general gente de dinero que tiene una acción política, etcétera, y tienen
relación con el béisbol, deciden, bueno, vamos a levantar de nuevo esta cuestión del béisbol mexicano, y nuestro mecenas de alguna manera dice, bueno, yo me postulo a bancar el proyecto. Hay una empresa constructora de Monterrey, donde hay también un fanático del béisbol, y dice, yo voy a ayudar con la construcción de este edificio, no sé, bajando mis costos de construcción, etcétera. Y empieza una negociación con el parque donde colocarlo. Bueno, en el parque. El parque tiene un área muy desarrollada aquí, que es donde estaba la acería, donde hay un museo del acero, hay un enorme centro de convenciones, hay un auditorio gigantesco, es decir, hay hoteles, hay un hotel, gran estacionamiento. Es un parque, imagínense que esto es una manzana como las manzanas, digamos, una manzana española, digamos, más o menos de la misma medida. Imagínense la medida de este pedazo de terreno. Y nos asignan, o en la negociación no nos asignan, no, nos viene dado este terreno o esta ubicación, al principio sin conocer nosotros cuáles eran las condiciones institucionales, digamos, a manejar. Aquí aparece este tema, digo, aquí empieza el tema de la labor del arquitecto, es decir, te acercan un problema, un programa. El programa no existía, es decir, había que hacer un lugar celebratorio del béisbol. Nadie sabía exactamente cuál era la lista de cosas que había que incluir ahí adentro, ni con qué se contaba. Tampoco estaba muy claro cuáles eran las reglas de uso de este terreno. Es decir, esta impronta en forma de banana era el único dato con eso, es que ahí había un estacionamiento que servía como lugar de estacionamiento. Aquí hay uno de los hospitales de referencia más importantes de la ciudad, entonces esto era usado como un estacionamiento. Y por supuesto está a la vera, digamos, integrado en este eje del parque, que es el arroyito que después termina en una serie de estanques, ¿no? Bueno, ¿cuáles eran los datos que había en el sitio o que uno podía conocer en el sitio? Son estos edificios, digamos, ¿no? Que son, digamos, como el título del ejercicio que están trabajando, que es una arqueología de la industria. Estaban estos edificios industriales de gran tamaño que habían sido recuperados. Ahora no recuerdo, este es un museo de acería. Digamos, el proyecto es de un estudio de arquitectura europeo, del que se me ha ido el nombre en este momento. Ya me voy a acordar. Y que se usa como lugar para, digamos, como memoria del pasado industrial de la ciudad. La acería se ha movido a otro lugar, a la periferia de la ciudad. De hecho, es propiedad de un conglomerado argentino, es decir, Techín tiene bastante importancia, y Paolo Roca es un nombre importante en Monterrey. Y de alguna manera también esta industria del acero ayuda a mantener este lugar como museo en memoria de la industria del acero. El resto son lo que ustedes imaginan, y que de alguna manera en distintas escalas, hasta en una ciudad como Rosario existe, que son estos lugares, digamos, de exposición, museo de distintas cosas, centros culturales, etc. Entonces había en el lugar una serie de construcciones en ladrillo, digamos, había una presencia de materiales de ladrillo. Había algunos datos sobre una memoria del uso del acero, y había esta arquitectura, digamos, que es lo que un poco refería con acá hay un pedazo de imagen tanto de la sierra, que es esto que les decía, de que es un dato importante del lugar, y el uso decorativo, digamos, el uso como polis de los restos arqueológicos de la acería, puestos en una arquitectura bucólica, que de nuevo uno puede decir, mi primera reacción al verlo es en algún sentido una especie de uso medio banal o como casi publicitario o de parque temático, digamos, de este lugar, pero finalmente uno termina, cuando ve estos lugares en uso, cuando ve su efecto en relación a una zona bastante deprimida de la ciudad y alrededores, y el aporte de espacio público, es difícil, digamos, es difícil discutir la pertinencia o no de esta solución, o si una solución más romántica o más reivindicadora de la rusticidad del industrial hubiera sido mejor o peor, digamos. Entonces,
traigo esto a colación porque en la observación de estos antecedentes para introducir un proyecto empiezan a jugar esta cuestión de los principios. ¿Y qué debe hacer uno frente a esto? ¿Cuál es la arquitectura adecuada para introducir aquí? Yo tuve digamos, no tuve una intervención significativa en esa parte del proyecto, de alguna manera me vino dada, aunque es decir, un día vino de visita a la Argentina Daniel con un rollo de planos y algunos bosquejos, y con este problema, y comenzamos, es decir, desde el primer tramo del proyecto yo tuve una especie de rol de consultor al que le preguntaban qué opinas de esto y qué opinas de aquello, digamos, y qué te parece esta solución y por qué lo harías. Compartimos de alguna manera conversaciones permanentes sobre esto, de modo que si bien no estaba yo no tomaba las decisiones, de alguna manera participaba de cómo iba evolucionando esto. Dicho esto, voy a cambiar de tema. Al mismo tiempo que está esta memoria, está la memoria del cliente. Es decir, una parte del programa o de la demanda, y como la sacralización del béisbol, también está asociada a quién es el donante, es decir, a la propaganda de quien produce la donación. El donante, que se llama Alfredo Harp, para dar un dato de su relación, es primo de Carlos Slim, digamos, uno de los hombres más ricos del planeta, de alguna manera. Es una persona nacida y criada en una ciudad que se llama Oaxaca, que está en el sur de México y que tiene una cultura absolutamente distinta a esto. Digamos, tiene, es decir, su paisaje, su arquitectura y su identidad, y él ha contribuido, por ejemplo, a sostener esto te voy a mostrar con dos fotos para no hacerlo muy largo, digamos, y a su reconstrucción. Su identidad está un poco más asociada a esta tradición mexicana, digamos. Este es el convento de Santo Domingo, es un convento que está a 3 cuadras del centro de Oaxaca. Oaxaca es una de las ciudades en las que se probó de alguna manera, se probaron las leyes de India, es decir, con las leyes de India en algún sentido no sancionadas, sino en un tono de manual y en manos de algunos de los conquistadores, se pusieron en práctica algunos de los principios que ordenaron la urbanización de América. Está en el sur de México, como digo, un lugar que fue central en la economía colonial y después dejó de serlo por distintas razones, no voy a abundar en eso. Entonces, este trabajo o este edificio que ocupa esta manzana y que es un convento de unas dimensiones, digamos, fantásticas, es un edificio bellísimo, digamos, es un edificio construido con bóvedas de ladrillo ejecutadas por los monjes dominicos, y es una presencia, digamos, en la memoria o en el recuerdo de quien hace el proyecto, y en algún sentido de un gran número de edificios de la arquitectura mexicana que es imposible ignorar. Entonces aquí entra de nuevo, no quiero agarrarme del hombro de Gustavo, digamos, pero de alguna manera entra esta cuestión de la memoria como una de las cosas inevitables a las cuales referir. Estos son los primeros bocetos del proyecto. Es decir, la primera idea es, sin tener un programa y sabiendo que había que hacer un edificio que finalmente es una especie de albergue de exposiciones y de memorabilia acerca de algo, de una actividad, digamos, se inicia como, bueno, la primera idea del proyecto es vamos a operar sobre algunas piezas que tienen una naturaleza constructiva y una secuencia de recorrido entre estas piezas. Digamos, aparece esto como primer boceto, es esa maqueta la que aparece. Ahí es cuando yo me entero del proyecto ya con esto de alguna manera pensado. Este es el interior del convento, para que vean, estos son digamos, como las celdas monacales, y esta es la evidencia de las bóvedas por fuera. Este convento fue recientemente reciclado, hay un cuerpo de arquitectos que se ocupó de revitalizar las técnicas sobre estas bóvedas. Esas personas las conozco, digamos, forman parte de una tribu de arquitectos que de alguna manera han tenido una preocupación de preservación, y son, por otro lado, uno de ellos
ha tenido después un rol importante en la reestructuración del Centro Histórico de México, digamos, con algunos proyectos que son muy sutiles y muy exquisitos, digamos, pero fue el que estuvo a cargo de reconstruir este proyecto, este convento. Bueno, dicho eso, nos enteramos finalmente, y ahí ya estoy yo un poco trabajando en esto, que el terreno que nos daban era exactamente el estacionamiento, y que uno de los condicionamientos que teníamos para que el proyecto se ejecute era conservar el estacionamiento porque hacía falta, a cambio de lo cual los beneficios, digamos, de la explotación del estacionamiento iban a servir para el mantenimiento de la institución, de la institución del Salón de la Fama, una vez construido el edificio. Es decir, alguien iba a financiar el edificio y los gastos de funcionamiento de algo que tiene que mantenerse, etcétera, en principio, como primera cosa, iban a surgir de la explotación de este estacionamiento. Y por otro lado, aparece en escena, digamos, que el parque no va a ceder más terreno que ese, ¿sí? Y una serie de activistas ecológicos que se enteran del proyecto, ecológicos, digamos, aquí aparecen también esto de las agendas del arquitecto, que tiene que saber un poco de política, un poco de economía, un poco de las instituciones, un poco eh, de cómo operar con el público, digamos, y con la opinión pública, cómo hacer que su proyecto vaya atravesando esas barreras y trate de sobrevivir, trate de hacerse realidad. Todas cosas que están incluidas en esta lista vitruviana de las cosas que uno debe saber como arquitecto. Es decir, que no son aquellas cosas a las que nos dedicamos, pero sin las cuales aquello a lo que nos dedicamos, sin el conocimiento de las cuales aquello a lo que nos dedicamos es imposible de ejecutar. Entonces, ahí aparecen, iba a esto de los ecologistas, una serie de ecologistas reclaman cómo en el parque inmediatamente aparecen estas personas donde antes no había árboles, de repente hay árboles, y lo que se denomina ecología en realidad es algo que está, en este caso, evidentemente construido por el hombre y además mantenido con una artificialidad. Imagínense que este agua celeste, la única manera de mantenerlo es con toneladas de cloro, digamos, que se aportan todos los días, es decir, es una especie de ficción de lo natural, pero aparecen los activistas que dicen no se muevan un centímetro, no queremos perder un centímetro cuadrado de pasto, no queremos perder un arbolito. Y aparecen estas personas con las cuales, como tienen una capacidad de operar políticamente, uno tiene que negociar y tiene que atender a con qué cuidado el proyecto no puede cambiar esta cuestión. El parque nos pone como esta regla y queda definido de alguna manera ese terreno. Entonces, de estas primeras ideas de una serie de habitaciones hay que pasar a operar en el utilitas, digamos, que es definir un programa, disponerlo en un sitio y ordenar un edificio. Si van a leer a Vitruvio, casi que esas tareas están descritas en la disposición, la composición, etcétera, como las tareas que debe hacer un arquitecto. Es decir, vuelven a aparecer, digamos, con todos estos ingredientes contemporáneos. Eh, no, no, no casualmente, digamos, quienes pedían que se construya un edificio para un salón de la fama de un deporte, no tenían la menor idea de en qué consistía el programa y cuál era su cantidad. Entonces, uno de los primeros trabajos es eh, decirle al cliente, en este caso, cuál era el tamaño del edificio que debía hacer, lo cual es una responsabilidad gigantesca porque estamos hablando del bolsillo de alguien. Estamos hablando también de una dimensión de actividad que debe llenarse, que debe justificarse, que tiene que haber suficiente material de actividad, material humano y de vitalidad como para sostenerlo como un edificio que funciona y que uno puede errarle, digamos, al tamaño de eso, a la presencia de eso, y la verdad que aún hoy no estoy muy seguro de si acertamos o no acertamos, digamos, si hemos tenido dudas a lo largo de todo el trayecto de realizar el proyecto, de todo tipo, digamos, ¿no? Entonces, gran parte
del ejercicio de estos principios de la arquitectura consiste en cuestionarse esto permanentemente y tratar de encontrar una solución con aquellos pedazos de información y con la mejor formación que uno pueda disponer para poner en juego. El sitio estaba así, digamos, el proyecto mira más o menos a esto, que es esta especie de río ficticio, y fíjense que alrededor casi no hay nada. Bueno, con eso se inicia el proyecto. Las primeras ideas de Daniel son, digamos, utilizar el largo del edificio, y esto que era al principio una especie de cúmulo en retícula de espacio, se transforma en un espacio que tiene que tener, que es alargado, y por lo tanto aparece una especie de procesión, digamos, o necesidad de entrar de determinada manera. Había algunas otras restricciones. Si uno ve en el terreno, había una entrada al estacionamiento que debíamos conservar. El parque está vallado, se valla por la noche, con lo cual el único punto de acceso era a través de este promenade que cruza a lo que, digamos, los principales trayectos peatonales del parque están por el lado este, y nosotros teníamos que entrar por este lado. Con lo cual, medio que teníamos especificado que el acceso al edificio estaba por ahí, para cómo estaba el lote, digamos, como en un límite con las aguas, ¿no? Bueno, aparecen estos dibujos y aparece esta maqueta, que es la primera maqueta. Esta maqueta se hace en el estudio en Oaxaca, yo estaba en la Argentina. Es la primera maqueta que yo veo ya, aquí es donde yo de alguna manera entro al proyecto. El proyecto en un sentido ya está hecho, ¿no? Que es esta secuencia de espacios con un ingreso en este lugar. No estaba muy claro cómo se usaban los programas, es decir, aquí había un lugar para entrar, evidentemente, había un cambio de plano para poder usar digamos, se nos ocurre, esto sí, participé en la elaboración del programa, se nos ocurre que una parte del programa era como la exposición permanente que uno tiene en todo museo, en toda institución de este tipo, más algunos espacios que se destinan a usos asociados a esto, ¿no? Es decir, poder alquilarlo para eventos, poder usarlo para exposiciones temporarias, poder armar un uso de otro tipo. Bueno, eso se decide de alguna manera que dividirlo en dos planos, para poder usar además los techos, porque las cubiertas o estos planos altos, hay lugares del parque desde donde se ven, digamos, hay puentes altos, etcétera. Y la decisión de subsumir, digamos, el tema del estacionamiento, porque debíamos cambiar, digamos, era un requerimiento como conservar la cantidad de autos. Bueno, esto se transforma en una especie de basamento oculto. Ese programa se sustrae de la forma del proyecto, es decir, se elimina de aquello que tiene forma o tiene una presencia, y se lo utiliza para elevar el proyecto en el lugar, y porque había además unos desniveles, el acceso este está más alto que el nivel del río, etcétera, etcétera. O sea, el estacionamiento nos servía para vincular los trayectos del parque con la forma del edificio. Aparecen otras referencias en ese momento. Ahí empezamos a trabajar con una versión más contemporánea de esto de la técnica de las bóvedas, porque se nos ocurre que más o menos chequeamos y decimos, bueno, este tema de un edificio abovedado de ladrillo puede tener un valor de la memoria tanto del parque como de aquello que forma, digamos, como conforma la identidad del dueño, más algún afecto, digamos, e identificación con esta arquitectura. Y aparecen estas referencias que sin duda tienen una influencia. No coincidimos, pero yo lo dirigía en una visita a la Argentina con estudiantes, dirigía a los estudiantes y a Daniel a visitar la iglesia del Cristo Obrero de Vieste en Atlántida, que no sé si la conocen. En México esto ya no se puede ver porque está prácticamente destruido, pero es la obra de Félix Candela para un gran mercado de la Ciudad de México, que es un edificio en ladrillo y con bóvedas muy interesante, digamos, es casi una especie de gran bazar que está en el centro de la Ciudad de México, que ahora está tan tomado por lo temporario y por las estructuras que se montan encima, que es casi irreconocible, pero es un edificio que aún hoy es interesantísimo ver los vestigios de ese edificio. Y
un cierto afecto también, producto de haber presenciado la reconstrucción de aquel convento, por esta manualidad, digamos, del montaje de ladrillo. Estas son las estructuras de Dieste en Uruguay, y muestras de la obra en la que está implicado esta mano de obra. En realidad no sabíamos muy bien en lo que nos metíamos, pero de eso un poco se va a tratar lo que voy a contar. Si se ve en este proyecto, en esta maqueta, estas bóvedas en realidad no son bóvedas hasta este momento, son simplemente unas cáscaras sostenidas entre dos paredes. Inmediatamente aparece que si uno tiene que sostener esta luz y ejecutarlo en ladrillo, no puede tener esta forma, salvo, digamos, es mucho más razonable, mucho más honesto respecto a una determinada tecnología, que estos sean bóvedas, que estos sean arcos formando bóvedas. Por eso también aparece esta investigación, o esta necesidad nos lleva a esta tecnología y a esta tradición de cómo construir, y se nos introduce en el proyecto y empieza a hacer caminar el proyecto en una determinada dirección. Siempre tuvimos una duda, es decir, y esto lo varias veces, fundamentalmente el más preocupado era Daniel, que tenía que hacer frente a las reuniones con el cliente, que decía, si tenemos que, esto está en el parque, es un centro de convenciones, es decir, si tengo que hacer un gran espacio de gran tamaño, si tengo que no tener apoyos porque tengo que montar exposiciones de fibra, ¿tiene sentido, digamos, utilizar la memoria esta del ladrillo, utilizar esta tecnología, cuando en realidad está disponible esta técnica de la gran nave, y finalmente lo que queda adentro es la construcción de un proyecto de exposiciones? Es decir, es una especie de arquitectura de lo efímero, donde lo que va a ocurrir son stands o una museografía, y finalmente la arquitectura es una especie de contenedor neutro de ese tema. Bueno, aquí aparece una cuestión de los principios, es decir, ¿a qué se afirma uno? Es decir, yo cuando veo esta foto veo una especie de esfuerzo por adherir un determinado significado compositivo a algo que difícilmente lo tiene por la interpretación del programa. Es decir, hay aquí una especie como yo veo en esas cosas, o vemos los dos, una especie de tour de force para salir de la abstracción de la gran nave, con una invención que es muy difícil como de sentir que está apoyada en algo. Entonces quizás la exageración de la tradición esta del ladrillo aparece frente a la excesiva banalidad de esta arquitectura, digamos, ¿no? Que es una composición que surge de un mundo abstracto de si estos cuerpos recortados de esta manera dan una armonía o no dan una armonía, y además incluir el brillo de los materiales, etcétera, para dar un espacio que la verdad que luego cada vez que estábamos haciendo la obra y íbamos a recorrer este lugar porque está ahí cerca, quedábamos por un lado más convencidos de haber tomado el camino relativamente interesante, por lo menos, no sé si el correcto, por lo menos el que tiene una tesis detrás, eh, y al mismo tiempo temerosos del día en que el cliente se diera cuenta de aquello en lo que lo habíamos metido, digamos, porque lo habíamos metido en un edificio que implicaba una tecnología y un montaje productivo que seguramente era mucho más complejo y mucho menos previsible que esto que se produce en una sede industrial y se monta en el lugar. Esa especie de ansiedad nos acompañó hasta el día de la inauguración, digamos, ¿no? Nos acompañó en las visitas que hizo el cliente al edificio, en la obra, que no fueron muchas, fueron 3 o 4, esos momentos en los que uno teme que lo echen, y al mismo tiempo, digamos, tratar de verificar a dónde íbamos a llegar. Y uno tiene una duda ética respecto a esto. Ahora, creo que si hubiéramos tomado este camino, igual teníamos una duda ética de por qué estábamos haciendo esto. Bien, les cuento brevemente el proyecto. Este es el estacionamiento, que es una construcción que quedó por debajo. Copia exactamente el estacionamiento que había. El proyecto se armó como, digamos, con una entrada en un hall,
una derivación, es decir, esta crujía del proyecto. Es un proyecto que tiene como estas dos crujías, una más ancha y una más pequeña. En esta crujía colocamos, salvo este cuerpo, que es una biblioteca, donde el proyecto cambia de dirección, hay una secuencia de los espacios de alguna manera utilitarios y con un uso específico, un restaurante que finalmente nunca pudimos concesionar por una cosa medio mafiosa que hay en Monterrey, que nunca logramos conseguir una concesión para ese restaurante, aún hoy está como vacío. El cuerpo de oficinas, la museografía, es decir, todos los que tienen que trabajar en este lugar, un auditorio. Aquí hay una cosa como en algún sentido una planta casi basilical, de cosas que aparecen en la arquitectura de México, que es tener un espacio de través. Este es el único espacio que tiene una altura, por aquí arriba es donde uno se vincula con el plano superior, entonces aparece el auditorio, aparece como la base del entrepiso al cual uno se monta, y un gran espacio en el cual no sabíamos todavía cuál era el programa de exposiciones. Acá hay dibujado este aparato, esto es un dibujo de una etapa como de anteproyecto, digamos, ya de primera parte del proyecto, donde había una construcción que luego varió durante todo el proceso del proyecto, varió 60 veces, entonces esto también era una cosa a considerar en las técnicas y en la manera en que uno opera, que es decir, tenemos que producir un edificio que, como no sabemos qué va a llevar adentro, sea lo suficientemente neutral y tenga una cierta presencia que admita adentro una serie de folies interiores, una serie de subproyectos adentro del proyecto que den lugar a la museografía, al uso y a todas las otras especialidades de alguna manera de estos edificios dedicados como al entretenimiento que uno tiene que atender. La biblioteca está aquí porque este millonario está casado con una vieja bibliotecaria y bibliófila son editorial mexicana famosa, y es una persona que está, digamos, permanentemente promoviendo la cuestión del libro. Entonces es una biblioteca de acervo sobre el béisbol y dirigida a los niños, digamos, porque finalmente este es un lugar donde una de las cosas que pensábamos que eran las escuelas, las familias, etcétera, iban a visitar. Eh, entonces, esta es la planta baja. La planta alta es mucho más discreta, es este jardín montado eh, arriba de las oficinas, y esto que es la sala de usos temporales y esta gran terraza que también se pensaba que se podía usar para exposiciones temporarias o para eventos. Eh, Y una cosa que nunca, que no refiero, digamos, y que está oculta en el proyecto, que es este círculo acá, que es algo que negociamos con el parque, y una idea clásica y en algún sentido, digamos, lo que en algún momento se hubiera denominado posmoderna de Daniel, de usar la Domus Aurea como referencia para algo que hay que crear, que es esta especie de recinto donde está una placa dedicada a cada jugador de béisbol que ha pasado a la historia y que asciende a entrar en el Hall de la Fama. Entonces, si conocen, digamos, esto del Hall de la Fama es eso, ¿no? Son estos lugares donde todos los años se postula a un gran jugador de béisbol o a algún promotor de la actividad y se le coloca una placa. Entonces, esta es una especie de lugar sagrado para estos héroes del deporte. Es inevitable, digamos, entrado en estos temas, hacia el parque temático, digamos, y finalmente nos metíamos un poco por preferencia de Daniel, y yo coincido de alguna manera, nos entregamos a los brazos de utilizar un templo para eso. Bueno, el Domus Aurea no es un templo, pero tiene la idea de una especie de panteón, digamos, con un óculo, y esta especie de excedra, estas tres excedras, al cual se entra y que está bajo tierra. Esto es, digamos, está bajo tierra y ese era un requisito frente a los ecologistas porque no podía parecer que nos habíamos salido del terreno. Esa fue una negociación para conseguir dónde colocar este lugar que además por ser geométricamente y espacialmente muy distinto al resto del proyecto, tenía esta condición de lugar excepcional. Planta de techo. Bueno, aquí digamos, ahora voy a contar un poco sobre el desarrollo del proyecto, sobre el desarrollo y
eventualmente la construcción del proyecto y las dificultades técnicas que tienen que ver con, que me interesa señalarlas, porque tienen que ver con la parte de la máquina, digamos, ¿no? En este enunciado vitruviano de qué tiene que contar, con qué tiene que contar la arquitectura. Por un lado, la máquina para pensar el proyecto, es decir, con qué instrumentos hoy pensamos el proyecto y lo desarrollamos en el sentido de llevarlo al punto de construcción, ¿sí? Es decir, llevarlo con todos los elementos necesarios para que sea transmitido en un proceso productivo en el cual el edificio se construya. Algo que estaba presente en la época de Vitruvio en sus términos y está presente hoy en los mismos términos, digamos, con otros instrumentos, con otros avances y con una serie de mistificaciones acerca de la automatización, la fabricación, la tecnología, etcétera, que en este proyecto resultaron bastante interesantes, bastante íntimas porque forman parte de aquello que ocurre en el gabinete, pero bastante reveladoras de, de, de la ansiedad de la disciplina arquitectónica por sentirse o amenazada o ensalzada por determinados instrumentos tecnológicos y al mismo tiempo la convivencia con los rudimentos de la obra y con una serie de tradiciones de organización del trabajo que no están en el mismo punto que las tecnologías que usamos. Esta es una maqueta impresa en 3D hace ya 9 años, a ver, sí, sí, 9 años más o menos. Esta maqueta la modelé yo, digamos, en Rhinoceros. Fue una manera de meter, Rhinoceros conocen, es un programa de modelado 3D bastante preciso, bastante recomendable, no es un programa de estos que sirven para la investigación formal del resultado como morfológico y visual del proyecto, sino que al mismo tiempo permite una construcción muy precisa de la geometría, es un programa muy preciso de la geometría y que requiere, para poder ser usado, que uno sepa algo de geometría y sepa algo de las precisiones que requiere la obra. Es un programa que se usa fundamentalmente para diseño industrial, pero se usa en arquitectura y tiene herramientas de arquitectura. Y empezamos a modelar el edificio en esto. Con esto empecé, yo, por ejemplo, me tocó a mí en la división de tareas, empezar a conocer la geometría de estas bóvedas. Noten que el edificio está en una curva, ¿sí? Con lo cual estas bóvedas son radiales, es decir, no tienen la misma medida de este lado que de este lado, son más cortitas y son más anchas de este lado, es decir, tienen un desarrollo más largo, pero al mismo tiempo tienen que tener una cierta regularidad que simule, no sé, las mismas alturas, los mismos puntos de encuentro. Hay toda una serie de reglas geométricas que hacen ya la forma del edificio que hay que investigar, que hubo que investigar geométricamente primero para hacer esta maqueta. Es como el primer momento en el cual nos encontramos con en qué nos hemos metido, porque esto no es una nave rectangular como la de Dieste, donde una bóveda de estas gaussianas se repite de la misma manera, sino que además está la alteración del radio. Bueno, se produce esta maqueta. Este es un documento de explicación de dónde está el programa. Un poco lo que les conté, el cuerpo de las oficinas que tiene el parque, que tiene el jardín por encima. Esta gran nave, que es la nave en la cual van a estar las exposiciones principales, esta bóveda, que es la única que cruza las dos crujías, que es donde están las exposiciones temporales, esta, que es donde están las exposiciones temporales, esta que da de alguna manera inicio a este espacio, y una serie de 3 bóvedas que iban a constituir como el acceso al edificio, la tienda del museo, la recepción, el guardado de ropa, etc. Y las dos puntas, digamos, excepcionales, que son la biblioteca y el restaurante en el otro lugar. El restaurante acá y la biblioteca, que tiene esta forma de 2 bóvedas puestas una. Esto viene del proyecto inicial que habíamos planteado. Bueno, se hace todo el trabajo de desarrollar el proyecto. Esto es un ejemplo de lo que hicimos. En algún momento nos damos cuenta de que un proyecto, no nos damos cuenta, lo sabemos, pero lo ponemos en la práctica, que un proyecto
producido en ladrillo de esta magnitud, hay que encontrar un ladrillo que esté disponible en esa cantidad, que tenga una regularidad dimensional que nos permita manejar la precisión que exigía esta obra, y nos exige además desarrollar una documentación del proyecto basada en el módulo de ladrillo. Ahí yo estaba medio como líder del grupo que visitaba cada tanto Oaxaca, digamos, que era donde se estaba desarrollando el proyecto, y mi misión fue tratar de ordenar a todo el mundo en la mentalidad de que las alturas se determinaban por la medida del ladrillo, es decir, que las alturas se medían en hiladas, que los anchos de bóveda también tenían que de alguna manera empezar a estudiarse en relación al ladrillo, y además tuvimos que salir a buscar algo que también aparece en Vitruvio, es decir, hay que ir a buscar en el terreno en el cual uno va a producir, con qué va a producir, con qué piedra, con qué cemento, con qué grúa, con qué elementos va a haber que producir la construcción. De nuevo, construcción y proyecto están vinculadas en un ida y vuelta. Esta es una foto de la parte de servicio de la oficina en la que trabajábamos, donde habíamos comprado, no sé, 200, 500 ladrillos de un proveedor que con mucho gusto nos lo ofreció, nos lo compramos, nos lo regalaron, y habíamos empezado a tener digamos, pedacitos de la mampostería montados en el lugar para entender de qué se estaba tratando, ¿no? Cuál era la condición con la que estábamos trabajando. Bueno, se documentó todo el proyecto, y Zápate, ya terminando casi la documentación, esperando las asesorías de aire acondicionado, de electricidad, etcétera, y habiendo recibido un proyecto estructural, porque para esto se contrató a un estudio, digamos, imagínense que estas bóvedas no se hacen todos los días, una de ellas tiene una luz de más o menos 30 metros, contratamos a un estudio de la Ciudad de México, que es el estudio que ha trabajado como con los principales estudios de México, de las obras más grandes de México, se llama Colinas de Buen. Nos asignan 3 o 4 ingenieros que se dedican a este proyecto y producen la documentación estructural, digamos, que nos entregan, y nosotros hacemos el control arquitectónico hasta donde pudimos en esa etapa para desarrollar una documentación para producir el proyecto. Cuando estamos llegando a ese punto, se produce un problema político, de los que tan frecuentemente ocurren, y el proyecto queda estancado. Es decir, nos dicen, no se hace. Cerramos las carpetas, llamamos a todos los asesores, a los asesores les hicimos entregar unos documentos que no eran realmente como para construir, y se termina el proyecto, y yo me vuelvo a la Argentina, digamos, dejo de viajar a México durante 1 año y medio, por eso está esta pantalla en blanco, y no sé qué pasa. Hasta que un día me llama Daniel y me dice, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que se va a hacer el edificio, la mala noticia es que se va a hacer el edificio, con lo cual tenemos que reiniciar el proceso. Y cuando dicen, en México, cuando dicen se va a hacer el edificio, al otro día hay que poner una máquina en la obra, porque no sé por qué, pero es así. Yo he trabajado bastante en México y ocurre eso. Nos hallamos con que teníamos la documentación estructural, estos son los planos de los ingenieros, y ahora hay que pensar cómo se va a construir esto. Es decir, hay que pensar cómo esto que teníamos y que estábamos haciendo en el gabinete se va a traducir en un sistema productivo. Y va a pasar como instrucciones a alguien que va a tener que fabricarlo. Ahí, en algún punto, nos damos cuenta que una parte importante del trabajo de proyecto, digamos, el trabajo de ejecución de estos proyectos, que la geometría generada digitalmente, que habíamos podido usar para una maqueta de volumetría, etcétera, etcétera, luego tenía que traducirse en algo que pueda trazarse en el espacio. Y aquí llamativamente vamos a los planos del... Digo, esto es interesante porque tiene que ver con aquello de lo que hay que saber, digamos, y aquello de cómo hay que operar para tratar de hacer que el proyecto atraviese las dificultades de su concreción, digamos. Aquí descubrimos que el trabajo de los ingenieros está muy bien en el sentido, está muy avanzado en el sentido de aquellas cuestiones de los problemas únicos que tienden a resolver los ingenieros. Una de las cosas que yo sostengo con cierta animosidad con los ingenieros, pero afortunadamente es así, es que
Los ingenieros en general tienden a tener fragmentados el problema y a ocuparse de una dimensión del proyecto. Los ingenieros en la práctica normal, si uno lo va a OBEAR probablemente no, pero los ingenieros en general tienen una especialidad, tienen un recorte de la realidad de la cual ocuparse. En este caso es el firmitas de alguna manera estructural del edificio, es decirte con qué tecnología se puede construir eso que imaginás formalmente para que uno lo incorpore en las dimensiones del proyecto y darte una serie de instrucciones que en general están asociadas a obras normales, es decir, a obras donde los documentos que uno transmite son estándar, y un cálculo de aquellos ingredientes que tiene que tener una estructura para no caerse. Estos eran los planos de los ingenieros. Los ingenieros nos habían llevado hay condiciones sísmicas en Monterrey, nos habían llevado a una cosa que quizás no era lo que imaginábamos al principio, que era un doble muro con una serie de estructuras de hormigón adentro. O sea, el ladrillo de alguna manera colabora en la estructura, pero hace en gran medida de cerramiento, no es primordialmente estructural, salvo en las bóvedas, donde la bóveda sí el ladrillo es un elemento que trabaja comprimido y tiene un armazón por encima de una pequeña capa de hormigón, como una capa de compresión en cualquier estructura de estas de viguetas, de forjados, digamos. Pero el trazo, es decir, el replanteo de esto en el espacio, estaba representado como si el edificio fuera una recta. Están reconocidas las dos dimensiones en los distintos radios de cada eje del edificio, pero no había instrucciones sobre cómo hacer para trazar esto en el espacio. Digamos. Uno tiene que pensar que esta viga curva no solo está curva en la vista, sino que también está curva en el espacio, porque en planta también es curva. Es decir, es una curva con dos ejes de desarrollo. Digamos. Y las bóvedas, por otro lado, estaban trazadas o producidas con este sistema que era una especie de matriz de puntos en el espacio, donde el espaciado era regular, digamos, era una especie de matriz abstracta que servía para definir una geometría, pero que a la hora de controlar si esto se podía producir con los ladrillos, con el aparejado de los ladrillos, no decía mucho. Es decir, el ingeniero nunca había entrado en la dificultad de esta cuestión. Y nosotros teníamos que producir, ahora que se iba a hacer el proyecto, las instrucciones para fabricar una cimbra a, no sé, a 15, 20 metros de altura con una determinada forma. Entonces, todos los documentos que el ingeniero nos entrega, tenemos que pasarlos por un filtro arquitectónico, digamos, y por un cuidado de que el proyecto salga como uno quiere, porque uno podría pasarlo así y dejar eso librado a la empresa. Afortunadamente, como que las situaciones de organización del trabajo nos permitían a nosotros estar metidos en eso. A veces eso uno no puede, si uno entrega los documentos a la empresa y te echan de la obra. Bueno, en este caso, afortunadamente, pudimos participar de todo el proceso y empezamos a desarrollar, medio quedé a cargo yo, como la geometría de trazo de la obra. Teníamos como antecedente y pensar cómo íbamos a construir estas bóvedas, porque en Monterrey no había, aquí no habíamos respetado a Vitruvio en el sentido de buscar los recursos del lugar y ser respetuoso de determinada localidad, sino que habíamos traído una tecnología que pertenecía a otra región de México. Explicarle a una empresa que estaba acostumbrada a construir losas planas y vigas planas y columnas planas, cómo íbamos a hacer esta técnica, que sí sabíamos por lo del convento en Oaxaca cómo era. Estas son las maquetas hay un museo de cómo fue la reconstrucción, que es el trabajo que hicieron con algunos artesanos, digamos, del lugar para llevarlos a producir con cierta precisión estas bóvedas que saben hacer de una manera folclórica, de una manera vernácula, llevarlas a un mecanismo donde las medidas están controladas, etc. Y lo que teníamos eran estas maquetas, que parecen maquetas renacentistas de alguna manera, de la cimbra de grandes bóvedas, y nos dimos cuenta que teníamos que ir a mirar en esto. Digamos. Entonces empezamos como, mientras el edificio estaba excavándose y en cimentación, es decir, en toda la parte más fácil de la estructura, a desarrollar con la empresa una serie de mecanismos para producir las bóvedas. Esto que ven acá es el despiece
desafortunadamente se perdió porque fue a la obra y quedó destruida, una primer maqueta que hicimos de la Simbra, la hicimos con un mecanismo muy simple, es decir, tradujimos esta geometría, este es un estudio geométrico de la bóveda, de cómo podíamos regular cuántos puntos necesitábamos en el espacio para trazar, cómo nos daba la geometría, cómo hacíamos que este punto quedara a la misma altura que este y que este quedara a la misma altura que este. Y entonces esto que no es una esfera, sino que en realidad es la traslación sobre una curva de un arco homogéneo, digamos, estaba arreglado y cómo eso se transformaba en la Simbra. Y produjimos este modelo de la Simbra que después no se adoptó, pero nos sirvió para instruirla a la empresa sobre cómo debían trazar esto. Yo en este momento me preguntaba, ¿cómo van a hacer para medir estos puntos en el espacio? Bueno, no ocurrió, sino que era muy simple. Había que tener un topógrafo en la obra había 3 topógrafos permanentemente, que las empresas tienen, y cada uno de esos topógrafos tenía una estación total. Digamos, le dedico tiempo a esto porque de alguna manera ilustra la confluencia entre las técnicas tradicionales, es decir, unos operarios que lo que van a hacer es poner un ladrillo al lado de otro, de acuerdo a las instrucciones que le da un jefe, un sistema que depende de una tecnología que es satelital y los instrumentos que tenemos como arquitectos hoy para pensar estas cosas y para dominarlos, que son de una precisión de cálculo que de otra manera no existirían. Imagínense hacer esto a mano con, digamos, con cálculos geométricos. Lleva meses. Digamos, una vez que hicimos la primer bóveda y yo encontré un sistema para el trazo y para transmitir esas instrucciones, bueno, todo el edificio fue ordenándose con cuidado, digamos, o mucho más rápido, porque todo el mundo aprendió cuál era el sistema de producción. Estos son análisis de la estructura. Lo más difícil lo que menos habían prestado atención los ingenieros era cómo trazar estas vigas, porque todo dependía del encofrado de estas vigas curvas, que son las que sostienen el esfuerzo de las bóvedas, cómo trazar eso que tiene una curva determinada en el espacio con precisión y poder sobre ese encofrado marcar los puntos de arranque de las bóvedas. Acá hay acá está una foto de la obra, este era un primer intento primero dijimos, bueno, fabriquen estos arcos, la empresa dijo, no, es más fácil si nosotros usamos, en realidad tuvimos algunas dificultades con la empresa, un día llegamos a la obra, después de visitas quincenales, decíamos, yo iba cada mes y medio, pero había una persona que hacía visitas quincenales, llegamos a la obra y la empresa estaba encofrando esto, tratando de doblar unos fenólicos, digamos, para dar esta forma. Bueno, hubo que decir, señores, si ustedes no siguen un poco nuestros métodos, hay que desarmar esto y se pudre todo, básicamente, y la empresa desarmó todo el encofrado que tenía y empezó a prestarnos atención. Hasta ese momento nosotros hemos desarrollado todo esto, pero medio que pensaban en no darnos pelota, digamos. Bueno, en ese momento, cuando vieron que la cosa iba en serio, dijeron, a ver, ¿cómo hacemos para hacer esto? Y hubo que operar sobre cómo hacerlo. Y ellos en ese momento empezaron a colaborar y dijeron, vamos a hacerlo con tablas o vamos a hacerlo con fenólicos cortados en pequeño tamaño, vamos a armar un encofrado tipo peri por debajo facetado y vamos a usar varillas de hierro, digamos, las que se usan en hormigón, como las guías de estas bóvedas y con eso vamos a poder gobernar la posición del encofrado para crear estas cáscaras, digamos. ¿Qué es esto que se ve aquí? Se los ve trabajando en esto, acá no está el topógrafo, después pasaba el topógrafo y medía estos puntos para ver si la cosa iba más o menos bien. Obviamente la precisión no es al milímetro, pero tiene que tener cierta regularidad y cierto respeto. Acá ven cómo se pasa de una geometría recta a una geometría curva. Luego el método que se había usado en Oaxaca, digamos, para hacer estas bóvedas, para que los ladrillos quedaran prolijos, es que se armaban estos encofrados y se le hacía un enlucido de yeso por encima, que era parte del encofrado, para que los ladrillos se pudieran colocar arriba. Y estas son instrucciones por WhatsApp, algunas son por WhatsApp, aquí aparece el título de la charla, sobre qué hacer con la colocación de los ladrillos. Este es
Velasco, una de las personas que trabajaba en el proyecto, metido, yo nunca bajé a este lugar, nunca me animé a bajar ahí, eh, que trabajaba en la obra y con el cual nos whatsappeábamos permanente sobre las dificultades que se encontraban y el tipo de documentación de gabinete que él necesitaba para darle instrucciones a la gente que producía eso. Una de las cosas que acá hay un arranque de los operarios que no entendían que había que poner los ladrillos siguiendo las curvas de la bóveda. Y era bastante difícil seguir la curva de las bóvedas porque no había posibilidades de hacer, obviamente, no había manera de producir a medida que van cambiando las medidas en el radio, era muy difícil la traba del ladrillo. Además, adentro de este ladrillo había que meter después los ingenieros habían planteado que estos ladrillos estaban enhebrados por varillas de hierro, lo cual era imposible de ejecutar. Es decir, el plano daba esa instrucción, pero era inejecutable esa cuestión, porque uno debía disponer todo el ladrillo y no había manera de enhebrar una barra de hormigón por ahí adentro. Finalmente lo que hicimos fue disponer todo el ladrillo, cortarlo, insertar una trama abstracta de hierro por encima y hormigonar la cáscara de compresión que va por encima. Acá hay unas varillas guías, pero no son las que son estructurales, digamos, están puestas como auxilio para la disposición de los ladrillos. Esta es la bóveda doble de la biblioteca, que da como resultado, este espacio todavía no está cerrado, da como resultado este espacio. Bien, paso un poco a mostrarles rápidamente el resultado del proyecto. Esto es casi en fase de terminación. Había otra cosa que en la forma del proyecto habíamos considerado que era cierta relación morfológica entre estas cosas, ¿no? Es decir, cómo colocar este monstruo en este lugar. Y dentro de este proyecto luego hay subproyectos, como en todos los casos. Es decir, uno tiene que además desarrollar subproyectos que no necesariamente son la continuidad de las mismas reglas con las cuales está desarrollado el proyecto general. Este es el auditorio, donde utilizamos el tema del ladrillo y variaciones medio aleatorias para producir insonorización. Esta es la estructura, es decir, luego las obras se revisten, digamos, ¿no? No todo en la arquitectura es irrevestible, hay, sobre todo en las arquitecturas que tienen que incorporar sistemas, aire acondicionado, iluminación, acústica, etcétera. En general, digamos, el poché o los espacios que están eliminados de la percepción son muchos, ¿no? Este es el auditorio. Luego estuvimos meses pensando el edificio que iba adentro para las exposiciones, que fue un proyecto, fue como elaborar, casi se podría haber pedido a otro arquitecto para que lo desarrolle, y se desarrolló junto con la gente que hacía la museografía, y que se insertó en el espacio ese grande que tenía las bóvedas Gauss. Este es otro subproyecto que una de las salas que estaba destinada como que no sabía para qué estaba destinada y finalmente terminó siendo un lugar para juegos interactivos porque hubo una presión para que incorporáramos como simuladores del uso del béisbol ahí y había quedado esta especie de gran sala muy neutra que le íbamos a usar para acervo y hubo que introducirla dentro del proyecto cambiando de programa. Bueno, el proyecto lo permitía, abrimos unos huecos, tratamos de idear un cielo raso que eliminase, que cambiase la escala del lugar. Estos son algunos de los ensayos. Aquí aparece el render no como un instrumento de venta, sino como un instrumento de control de la geometría y de alguna imagen del resultado. Y paso, bueno, a mostrarles sin comentarios el edificio. Este es el edificio de noche. Había ocurrido algo en el proceso de la construcción, se equivocan y excavan 1 metro más de lo que necesitábamos. Fíjense los errores de la empresa, es decir, nos enteramos un día que la excavadora había excavado 1 metro más de lo necesario. Bueno, nos vino muy bien porque hizo que el edificio bajara, algo a lo que no nos habíamos animado al principio por temor a hacerlo muy caro. Bueno, nos vino gratis por error de la constructora. En un momento nos apareció, digo, hay cosas, yo reflexionaba al hablar de esto, al tener que hablar de esto, y decía, estas cuestiones de los principios están en juego en todos los momentos de decisión de un proyecto.
en un momento aparece la necesidad de sacar, y acá probablemente es un error, digamos, esto es algo de lo que en algún punto estoy arrepentido, por ejemplo, entonces es una decisión tomada sin, sin demasiado criterio, no está mal, pero no es algo que me guste, que es esta chimenea. Es decir, nos aparece la necesidad de sacar los humos de la cocina, que nos habíamos olvidado de ese programa, y ahí aparecía un aparato que no sabíamos cómo hacer, básicamente nos habíamos olvidado de eso. Y fuimos por la exageración de parque temático, decimos, bueno, el parque tiene chimeneas, este edificio podría tener una chimenea, e introdujimos eso. Yo no sé si le vino bien o mal al proyecto, la verdad que no termino de estar seguro. Aquí hay también en esta foto alguna idea de esta resonancia, de esta geometría con la forma que tienen las, las sierras en el fondo. El proyecto inserto en el lugar, se entra por aquí, digamos, por este lugar. Una de las cosas que creo que sí es una cosa irresuelta al principio es la relación de esta rampa con la medida de su llegada. Eso quedó desde el inicio del proyecto y de algunas cosas que no pudimos resolver. Está mal en el proyecto, estoy convencido de que está mal eso y que debiera haber sido distinto. Bueno, no hubo ocasión de transformarlo. El acceso, un tema particular, todo se transforma en un tema de trabajo. Había que ponerle un piso al edificio. Eh, México es un lugar donde la arquitectura ha tenido una función iconográfica que para nosotros es inimaginable. No sé si conocen la famosa biblioteca de la Universidad Nacional de México, que tiene ese gran sol, ese gran mural de Juan O'Gorman. Eh, que de alguna manera viene de una tradición de que los edificios de evangelización en México contenían instrucciones, digamos, como sincréticas entre los dioses de los indígenas y el cristianismo que aparecía, con capillas al aire libre y con escenas del evangelio, etcétera, hechas de manera iconográfica, y con el tema del muralismo en México y la presencia, la enorme importancia que tiene la pintura como arte nacional de alguna manera, así como de alguna manera podría decir que en la Argentina las letras son el centro de la cultura, en México la imagen es el centro del relato y de la memoria, digamos. Entonces la participación de artistas dentro de obras de arquitectura es mucho más frecuente que aquí. Y en un momento le encargamos a un artista conocido de Daniel la elaboración del piso, y él vino con una elaboración que surge de como de la pelota de béisbol está hecha por dos pedazos de cuero que se cosen, y si uno lo despliega, en realidad con un pedazo de cuero que plegado forma una esfera. Usando eso, él inventó una forma geométrica y la metió en un sistema de triángulos que a su vez tenía un gradiente de color desde el acceso del edificio hasta el final. Bueno, hubo que retomar esa especie de mural que constituye el piso en esos triángulos y ponerlo en la forma bananada, porque el artista no se había metido en las precisiones que la arquitectura sí requiere. Es decir, para el artista era una gráfica, para nosotros era un problema constructivo, es decir, había que traducir eh, algo que estaba pensado en abstracto, en sentido pictórico, a una cosa que tenía que aplicarse a algo construible. Bueno, el edificio tiene un piso como calcáreo de triángulos con distintas combinaciones de estos motivos que hicimos fabricar con distintos colores, etcétera, por una fábrica. Eh, y se montaron dentro del edificio. Hubo que hacer además toda una serie de decisiones sobre el armado de esa especie de gran mural que es el piso, que es una especie de presencia subliminal en el edificio. Eh, Hubo que hacerlo para cómo acomodar esa trama triangular en el desarrollo de esta banana que es la planta del edificio. Y después había que hacer algunos pisos exteriores. Bueno, adoptamos el ladrillo con el mismo criterio del triángulo, y está la virtud esta del triángulo de servir para formar superficies facetadas en pendiente, etcétera. Entonces el sistema nos sirvió y fue una clave para resolver los pisos exteriores, que fue una duda. Aquí se ve estos triángulos que van haciéndose más densos hasta que uno llega al interior del edificio. Acá está el piso del que hablo, ¿no? Es decir, son estos triángulos donde hay al principio más presencia de colores oscuros, y a medida que uno va entrando se va haciendo más claro.
la traducción de todo eso, imagínense que fue un ábaco de figuras de piso con instrucciones para la colocación, que fue todo un trabajo de gabinete súper súper importante, digamos, que dedica a una persona a proyectar ese piso. Luego vienen los diseñadores gráficos que hacen su decoración, digamos. De nuevo, acá aparece la iconografía, ¿no? Es la iconografía mexicana, esto que a nosotros nos resulta un poquito extraño, es perfectamente entendible en el contexto cultural mexicano. Y hay versiones con un nivel de abstracción y de traducción contemporánea de esa tradición en un montón de la arquitectura más reciente mexicana, que la verdad que es muy buena, digamos, incluso mucho mejor que la de la época, digamos, de la biblioteca de la UNAM. Este es el espacio del restaurante que nunca se usó. Y este es el gran espacio interior donde finalmente se ubicó este 8 que tiene como unas rampas para poder hacer una secuencia museográfica y un pequeño diamante de béisbol para que los chicos que vienen con las escuelas, etcétera, practiquen batear, etcétera, forma parte de las diversiones del lugar. Esta es una vista desde el otro extremo. Los diseñadores gráficos, digamos, de la museografía, unos amigos conocidos, bueno, hicieron un trabajo también bastante mexicano en el sentido de un poco barroco y abundante de gráfica, pero bastante fiel. Aparecen muñecos, en fin. El interior del auditorio. El auditorio tiene una ventana que da al agua, digamos, con puertas que se cierran, no tengo foto de eso. Unas jaulas de bateo que pusimos, hay una plaza al final de esto, que es el final del recorrido, hay una especie de gran lugar abierto, como un jardín del museo. Esta es la biblioteca y una vista superior del edificio. Bien, eso es lo que quería digamos, mostrar sobre el trabajo del proyecto. Y aquí vuelvo un poco al principio de la charla. Por un lado, digamos, lo que me motivó en la charla o que me motivó como a tomar este camino en la charla es reconocer esta cuestión de la presencia de un oficio, digamos, que tiene determinadas reglas de operación y que tienen un cierto etos, digamos, y una cierta enunciado de problemas que son constantes y que van cambiando, solamente va cambiando la complejidad o va incorporando determinadas agendas, ampliando o reduciendo el campo de trabajo. Eso no significa, o decir que está esa constancia, y aquí es donde entro un poco en la opinión requerida. En mi opinión, ¿cómo subsistir frente a la ambigüedad de, por un lado, tener esos principios y tener un espectro diverso de líneas de trabajo y de expresiones de la arquitectura como disciplina en el mundo contemporáneo? Si uno ha vivido, digamos, yo tengo unos cuantos años, no voy a decir cuántos, pero he vivido ya en lo poco porque al mismo tiempo la vida es corta, pero en este tiempo histórico he vivido ya una serie de modas o de reivindicaciones de agendas y títulos de problemas urgentes que la arquitectura debía atender, que luego han perdido el centro o el foco y han sido reemplazados por nuevas agendas, por nuevos focos de atención que generan una ansiedad permanente, digamos, sobre a dónde vamos con los principios y con la ética de la arquitectura. Esto me hizo acordar, digamos, pensando en que eso de alguna manera era lo que motivaba la necesidad de hablar de esta cuestión de los principios en un lugar donde se está enseñando arquitectura y se está experimentando con la arquitectura y en ese experimentar aprender a hacerla, digamos, o aprender a adquirirla como oficio y como pasión, en algún sentido, como dedicación de sentido de utilidad en la vida, digamos. Me hizo acordar de este libro, que no es un libro, no creo que sea un libro de
de gran importancia, no es un gran tratado, se llama Architecture's Intention, de un amigo que a la sazón es un profesor de Minnesota que trabaja en Oaxaca, tenía un estudio, digamos, de estudios extranjeros, 6 meses en Oaxaca, y al retirarse se muda a Oaxaca y se queda a vivir ahí, con lo cual hay una relación de amistad, es vecino de mi socio Daniel, digamos, comparte una casa que construyeron juntos, digamos, dos departamentos vivieron juntos, y con el cual ha habido conversaciones específicamente sobre este tema, sobre el tema de la inestabilidad eh, de la disciplina respecto a su propósito y su foco y sus reglas de lo que está bien y lo que está mal. Y este libro que él escribió como profesor que se retira y que en un momento, producto de que habíamos tenido múltiples conversaciones en viajes sobre esta cuestión, me llega a las manos. Yo, de hecho, el libro este que está en la foto que lo tengo, no lo había visto, no lo había abierto porque lo había leído en su momento en sus pruebas, me pidió una opinión sobre el libro. Y Lance, que es una persona encantadora, digamos, muy apasionada por la arquitectura, aunque no ha sido un arquitecto de una práctica importante, pero ha sido un profesor, un profesor importante en esa universidad, que es una universidad pequeña, pero de muy buen nivel, se propone en este libro una cosa que comparto, digamos, y de alguna manera quisiera transmitir a ustedes, que es eh, se propone en esta cuestión de la inestabilidad de la disciplina, dice algo así que me parece relevante decir o reconocer. La arquitectura como disciplina frente a la crisis, digamos, de su identidad, qué es lo que está bien y qué es lo que está mal a partir de alguna manera de la caída o de la desaparición de los axiomas de la arquitectura clásica y su finalización y la aparición de la modernidad como una generadora de tradiciones de lo nuevo, para citar a Cafuri, permanente, ha producido ideas acerca de qué es proyectar, que si fuera otra disciplina, o en todo caso quizás ocurra eso, pero vamos a reivindicarlo con orgullo de arquitecto. Si fuera otra disciplina, deberíamos estar orgullosos. Es decir, la cantidad de variantes acerca de qué es el proyecto, y modos de hacer, y programas a asumir, y renovaciones de esas agendas que ha producido en el curso de 100 años la arquitectura, o en el curso de 150 años la arquitectura, no debiera ser necesariamente una cuestión de ansiedad, sino en algún sentido un orgullo de la capacidad de generar ideas de una actividad que, y lo que opiné antes respecto a la estabilidad de estos principios de acción contenidos en Vitruvio, son los que dan continuidad y vertebran una determinada producción o oficio de producción, debiéramos estar orgullosos de tener esto. Lance se propone en este libro, dice al mismo tiempo, cómo podemos enseñar arquitectura o cómo podemos tener una estructura disciplinar académica si no estamos de acuerdo sobre a qué nos dedicamos y qué es lo que está bien y lo que está mal. Y se propone, y probablemente fracasa, aunque en el fracaso del relato del libro parece una proposición que entusiasma y que si se transforma en una especie de actividad continua, creo que es fundamental. Es decir, se propone tomar 25 libros relevantes o influyentes en su vida de la arquitectura, entre lo que está desde Hacia una arquitectura, no sé, Ocaso y caída de las grandes ciudades norteamericanas, la arquitectura de la ciudad de Aldo Rossi, Complejidad y contradicción de Robert Venturi, el libro de Giovanni Palasma, que es un libro acerca como de la manualidad de la arquitectura, estudios de una cultura tectónica de Kenneth Frampton, el libro de ensayos de Colin Rowe, es decir, libros que no sé si ustedes han frecuentado, probablemente hoy no, pero son libros que forman parte, los que estén escuchando, que son miembros de la cátedra, seguramente en algún momento han puesto sus manos sobre estos libros. Todos esos libros tienen una opinión sobre a qué debe dedicarse la arquitectura, que es divergente en algún sentido, pero al mismo tiempo forma parte de las experimentaciones arquitectónicas de un siglo y medio, y de alguna manera de la vitalidad de la disciplina, aunque esa vitalidad y esa ansiedad por encontrar un centro, si uno mira el entorno construido, ha producido algunas cosas que nos gustan más
o menos. Y hace un ensayo por emparejar eso con 25 edificios. Gran parte de las discusiones eran sobre qué edificios colocar, donde, digamos, de alguna manera la expresión de cuáles son las ideas acerca del proyecto, las que dan un corpus disciplinar a la tarea de proyectar. Es decir, lo que está claro en el libro es que la tarea de proyectar, es decir, de idear cosas que se van a construir para uso, para disfrute, y en este caso son de escala edilicia, pero podrían perfectamente haberse dedicado a otras escalas de la acción de la arquitectura, intenta establecer algunas ideas acerca de la teoría del proyecto que, eh, que sean confluyentes y que constituyan como vertientes de trabajo. Como digo, yo he leído el libro y uno queda tan ansioso al salir como al entrar al libro. Pero al mismo tiempo, el esfuerzo de como de esa investigación es realmente instructiva, digamos, es realmente una, como una estantería de herramientas que uno tiene, si es pluralista y cuidadoso, para construirse eh, una tarea individual o en un círculo colectivo como es un taller de una facultad para operar. Eh, yo creo que no sé si se puede aspirar necesariamente a más que eso. Eh, Entiendo también que la pregunta de Gustavo para digamos, tener opiniones acerca de esto tienen que ver con las nuevas cosas que van apareciendo. De alguna manera, el título sobre el WhatsApp tiene que ver con eso. Es decir, una de las cosas que empieza a desaparecer, o empieza a desaparecer, no, sino empieza a modificarse en el modo de trabajo de los arquitectos, es la presencia de las redes. Ahora ha aparecido esta nueva panacea y nueva invento de ansiedades que es la inteligencia artificial. Eh, no hace falta hablar de eso. La aceleración y fragmentación de las comunicaciones a la que alude esto del WhatsApp, digamos, es decir, uno tiene que hacer cosas en equipo, por ejemplo, sin compartir un lugar físico, sin tener una presencia física. Hay incluso una duda acerca de la necesidad de construir, creo que una ansiedad excesiva, frente a la aparición de la virtualidad y la aparición de presencias arquitectónicas que no son materiales. Lo que yo creo es que las presencias materiales siempre existen y de alguna manera siempre hay una dialéctica entre esta tendencia a un mundo desmaterializado y abstracto y a la necesidad de una relación sensorial con las cosas que de alguna manera va como intensificando una arquitectura que tenga una presencia material concreta. Y lo otro es con respecto al conocimiento, esta especie de dispersión de la accesibilidad y la automatización de las categorías de conocimiento. Te voy a cerrar con una cosa que en alguna manera es un chiste. El otro día en una conversación, Gustavo dice, ¿cuál es el manual hoy? Pinterest. Entonces hice un ensayo, uno de los edificios que está listado en este en este libro es la biblioteca de Colhas de Seattle. Está como uno de los edificios a analizar como una de las propuestas, ¿no? de las doctrinas colhasianas, elige de alguna manera ese edificio como el ejemplo. Y hice la prueba de poner en Pinterest una foto de la biblioteca de Colhas y hacerle buscar a Pinterest con su algoritmo, que depende de la imagen, que no es un algoritmo seguramente educado en nuestras preferencias arquitectónicas, a ver qué analogías nos trae. Lo hice anoche, digamos, como intento para cerrar la charla con algo que sea nuevo, digamos, o que mire hacia el futuro. Eh, y obtuve dos resultados interesantes. En primer lugar, no aparecen muchas cosas, aparte de cuando uno busca con el algoritmo, no aparecen muchas cosas muy distintas, que no sean la misma biblioteca de Cole. Pareciera que la imagen, el resultado de este edificio, de alguna manera no tiene muchas réplicas que el algoritmo pueda reconocer. Y las que reconoce no son necesariamente arquitecturas demasiado alejadas del mismo tipo
de opinión acerca del espacio público de los edificios públicos y sus espacios interiores, digamos, espacios que tienen un sentido de congregación, que es una de las cosas más interesantes de este proyecto. Aparecen edificios que de alguna manera uno podría reivindicar dentro del mismo linaje. Es decir, la mala noticia es que los algoritmos lo hacen relativamente bien, por lo menos, es decir, no necesariamente nos llevan a indicaciones equívocas, eh, digamos, la buena noticia es que lo hacen, y la mala noticia también es que lo hacen porque pensar que digamos, que en estas imágenes están necesariamente las reglas de la manufactura y del proyecto con el cual uno puede alcanzar el proyecto de Coljas es un error. Es decir, pensar de que con esto han desaparecido las dificultades necesarias de fabricación y de ordenamiento del espacio que requieren la tarea del arquitecto y no solamente la de la iconografía de las redes sociales o de los algoritmos basados en el lenguaje, porque la mayoría de los algoritmos, digamos, uno de los éxitos y como vemos el breakthrough o lo que ha abierto la posibilidad de la inteligencia artificial es la utilización de la estructura lingüística como una manera de clasificar la realidad y programar, entender que eso ni ha matado al oficio, pero lo ha puesto ante el desafío de estar despierto respecto a eso. Es decir, de tener esta condición de volver a todavía a sus necesidades de acción concreta hoy. Algo que yo creo que en el cuento que les hice del edificio de México está presente entre el rinoceros y los obreros poniendo un ladrillo al lado del otro. Eh, hay mucho que decir sobre la automatización de la fabricación y no puede ser ignorado en la medida que en esta especie de parte de la arquitectura de la máquina que menciona Vitruvio está presente. Hay mucho que incorporar del problema de la cuestión de la automatización, en muchos sentidos, pero al mismo tiempo hay que reconocer que uno vive en muchas épocas simultáneamente. Es decir, hay tareas, oficios, organizaciones de la producción, pensamientos, memorias, etcétera, que pertenecen todavía al siglo XVIII y están vigentes hoy y son necesarias de incorporar. Es decir, no todo lo nuevo es necesariamente triunfante y excluyente y borra de un plumazo lo que existía hasta ese momento. Bueno, nada más, con eso termino.